Poderoso el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Que el Señor le continúe diciendo a cada uno de ustedes. Compartan este video con alguien. Gloria a Dios. Para nosotros poder contestar estas preguntas que tenemos aquí. Gloria a Dios. Poderoso el nombre de Cristo. Dios le bendiga. Amén. Salina. Amén, amén. Aquí nuevamente en la oficina. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que el Señor le continúe bendiciendo al Señor Jesucristo. Aleluya. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios me le bendiga a todos. Así que si quiere compartir este video, vamos a contestar 7 preguntas que he recopilado así por encimita, una que otra, para poder contestar esto. Y si alguien tiene alguna duda, pues amén, gloria a Dios y aleluya. Aleluya. Vamos a comenzar en breve. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. 7 preguntas vamos a contestar. Dios bendiga a todos los que se ven por ahí. El rapto es bíblico, el rapto es secreto, seremos llevados en una nube, eso es literal. Es una pregunta. El chi de la marca de la bestia está allá. La iglesia del primer siglo no creerá en el arrebatamiento pretribulacionista, por tanto, esto es nuevo. La gran tribulación pasó en el año 70 en la era cristiana y fue esa la gran tribulación, esa es la pregunta. Y la pregunta número 7, el arrebatamiento es la final trompeta del Apocalipsis. Son 7 preguntas que vamos a contestar, quizás contestemos o algo un poquito más, aleluya, un poquito más de 7 preguntas. Así que si quiere puede compartir, vamos a comenzar este asunto en esta preciosa hora del Señor Jesucristo. Así que, aleluya, vamos a comenzar por la primera. ¿El rapto es bíblico? Una muy buena pregunta. ¿El rapto es bíblico? Bueno, el rapto es bíblico. Tenemos que entender, número 1, que la palabra bíblica es arrebatamiento, que el griego es arpazo. Traducido es arrebatamiento, arrebatar. El diccionario también significa arrebatar. En el diccionario Real Academia es llevar, trasladar o sí con fuerza irresistible. Esa palabra rapto también es aceptada en la Biblia. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al nombre de Jesucristo. También para nosotros es aceptable. Entonces, la Biblia dice que no contendamos por palabra, y contender por una terminología sí, exactamente, pues es un poquito fuera de lugar, pero es una conjunción del verbo arrebatar, rapto. Lo que pasa es que arrebatar significa, en la Real Academia, significa llevar consigo tras una fuerza irresistible. Y en el griego es arpazo, ¿verdad? Entonces, por tanto, recuérdese que todos aquellos detractores de la doctrina del arrebatamiento van a buscar cualquier pormenor pequeño para tratar de desviar la atención de lo que verdaderamente importa. Entonces, ya para nosotros de entrada sabemos lo que significa, ¿no? Arrebatamiento, rapto, realmente a mí no produce ninguna diferencia en mi postura bíblica, porque sabemos a lo que realmente se refiere, que es al arrebatamiento de la iglesia, que sí es una palabra bíblica, que en el griego es arpazo, que significa llevar tras de sí con una fuerza irresistible. Gloria al nombre de Jesucristo. Entonces,
¿El rapto es secreto? Son una muy buena pregunta debido a que lamentablemente los detractores del arrebatamiento de la iglesia utilizan terminología que nosotros realmente no utilizamos. Por ejemplo, el arrebatamiento será secreto. Bueno, la Biblia dice en un abrir y cerrar de ojos. Eso está Primera de Corintios, el capítulo 15, verso 51 en adelante. Creo que lo tengo abierto por aquí. Gloria al nombre del Señor. Y verso 52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Entonces, la palabra strong en un momento es la palabra un momento es la palabra o el número strong 823, ¿verdad? Que lo que significa es átomo. En un momento, lo que significa la palabra átomo en el griego, lo que significa que es algo indivisible. Y también se refuerza la idea porque dice que es un abrir y cerrar de ojos. Ese abrir y cerrar de ojos, los científicos dicen que es, dicen los científicos que es en una de 3 a 4 décimas de segundo. O sea, está hablando que tarda entre 300 y 400 milisegundos para completar ese proceso del párpado. Entonces, eso significa que usted coge un segundo y lo divide en 400. Y una parte de esos 400 que usted divide el segundo, en esa parte es lo que la Biblia especifica que será la transformación. Amén, aleluya. Y como conocemos la diferencia, porque para nosotros, aleluya, sabemos la diferencia entre arrebatamiento y la segunda venida. Por ejemplo, vamos a mencionar alguna. El arrebatamiento de los creyentes será encontrado con el Señor en el aire, como dice 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 17. La segunda venida, los creyentes regresarán con él a la tierra en Apocalipsis 19, 14. La segunda venida ocurre después de la gran tribulación en Apocalipsis capítulo 6, verso 19. Entonces el arrebatamiento ocurre antes de la gran tribulación. La segunda venida ocurre después de la gran tribulación, ¿verdad? El arrebatamiento de la iglesia viene antes de la gran tribulación. Tercer punto muy importante, el traslado de los creyentes a la tierra como un acto de liberación. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 al 17 y el 5 y el 9 de 1 Tesalonicenses. La segunda venida incluye quitar a los incrédulos como un acto de juicio, de acuerdo a Mateo capítulo 24, versos 40 y 41. Entonces, son múltiples las diferencias, gloria al nombre del Señor, que hay una entre una y otra. Entonces, los detractores buscan pormenores o buscan argumentos y dicen eso no está en la Biblia, pero cuando nosotros probamos algo, por ejemplo, lo que conocemos, lo que es la teología sistemática, son terminologías que realmente no existen en la Biblia, pero la Biblia sí apunta a eso. Por ejemplo, podemos hablar que la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero conforme a la teología sistemática, no hay ningún capítulo que hable expresamente de un tema, un capítulo organizado, un libro que hable solamente de este tema, sino que estos temas están acomodados a lo largo y a lo ancho de los 66 libros, precisamente porque es la Biblia y es palabra de Dios, y eso también lo que confirma es que la Biblia tuvo que un autor, un inspirador, que es el Espíritu Santo. Hay aproximadamente que 40 autores, 1900 años de historia en compacta de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Se tardó en completar los escritos. Entonces hay un autor, una inspiración, un tema central. Por eso que la teología sistemática lo que hace es acomodar esos temas que están en los 66 libros y ordenarlos organizadamente para darnos una idea. Entonces hay un sinnúmero de cosas que no están en la Biblia per se, pero el concepto está. Por ejemplo, podemos ver el libro de Esther. El libro de Esther no menciona la palabra Dios, pero si vemos a Dios obrando detrás del telón, y el libro de Esther está dentro del canon literario de la palabra, porque es un libro inspirado y contiene revelación divina, más un libro que no contiene la palabra Dios, pero Dios está trabajando detrás del escenario. De igual manera, hay muchos conceptos, ¿verdad?, bíblicos que aunque no estén mencionados per se, como ¿verdad?, aún la palabra Biblia no está en la Biblia, pero queremos lo que es la Biblia. La palabra Trinidad no está en la Biblia, pero sí entendemos que el concepto está en la Biblia.
Gloria al nombre de Jesucristo. Usted me está entendiendo, el rapto o Trinidad. Gloria al nombre del Señor. Entonces, estos son los argumentos de verdad que son bien débiles de derribar porque se derriban con una cosa con otra. Por ejemplo, decir que es un rapto secreto. A mí nunca se me enseñó esa terminología, pero ellos analizan, escudriñan y expulgan para sacar algo despectivo, para denigrar la postura pretribulacionista o el arrebatamiento. Claramente hay muchas comparaciones que hablan una diferencia de otra. El arrebatamiento es un abrir y cerrar de ojos. Seremos llevados en nube, presentados delante de Jesucristo, que nos va a recibir en el aire, a diferencia de la segunda venida de Cristo, que Él vendrá con sus santos en caballos blancos, aleluya, y matará con el espíritu de su boca al anticristo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, en ese sentido, hay una clara diferencia entre lo que es el arrebatamiento de la iglesia y lo que es la segunda venida de Cristo. Entonces, una tercera pregunta es que si lo que la Biblia dice en 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, gloria al nombre del Señor, el capítulo 4, verso 10, lo vamos a leer, gloria al nombre del Señor, vamos a leer verso 15, por lo cual decimos estas palabras del Señor, que nosotros que vivamos habremos quedado hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor al aire, y así estaremos siempre con Él. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces, claramente la Biblia dice que seremos arrebatados, lo que significa que es una fuerza irresistible. Y la Biblia dice que seremos llevados en nube. Entonces, recuérdese que aunque haya gente que son doctores en la palabra y pueden tener un grado universitario, pueden tener PhD, pueden ser doctores en divinidad, hay una cosa que no se puede perder de perspectiva y es la espiritualidad. Y cuando a veces nos convertimos en este tipo de personas que estudiamos la palabra y que cuestionamos todo, entonces comenzamos un razonamiento lógico. No podemos entender que la Biblia dice que lo que se fue hecho de lo que no se veía. O sea, que literalmente esto es un reflejo de lo que existe en el cielo. La Biblia habla del árbol de la vida. La Biblia habla de un río que sale del trono de Dios. Entonces podemos entender de alguna manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Gloria al nombre del Señor. Entonces el mundo espiritual, ese mundo que la Biblia dice en Hebreos capítulo 11, que no se veía, fue hecho de lo que no se ve. Entonces, pues entendemos que todo esto es un modelo, una sombra de lo que realmente existe en el cielo. Aún en el cielo hay un tabernáculo, aún, alabado sea Dios, hay un sinnúmero de cosas que hay en el cielo, que hay un reflejo de cosas. Entonces, poder interpretar la escatología, y claro que la escatología contiene un montón de símiles, metáforas y personificaciones que el mismo libro da la interpretación en muchas ocasiones. Podemos entender que la Biblia habla que seremos arrebatados, y la Biblia dice en unas nubes. La Biblia habla que a Jonás se lo tragó un monstruo marino. Yo lo creo. Esa es la sensibilidad que tenemos que creer, que la Biblia es cierta, es real, no buscarle cuatro patas al gato. Y no estamos hablando de una fe ciega, estamos hablando de un Dios que habla y que para Él no hay nada imposible. ¿Usted me entiende? Que si creó los cielos y la tierra por la palabra y Él habló y existieron las cosas, dígame usted que no habrá imposible para Dios. No habrá nada imposible para nuestro Señor. Inclusive Elías, la historia de Elías, que es una tipología, aleluya, de un arrebatamiento, fue llevado al cielo, fue arrebatado al cielo. Entonces, en ese sentido tenemos que entender. Entonces, otra pregunta que me hicieron, el chip de la marca de la bestia está allá. Muy buena pregunta. Mire, usted sabe que el pacto se romperá a la mitad de la semana, que son 3 años y medio, y ahí realmente comienza lo que es la gran tribulación. Pero nosotros entendemos que la ira de Dios comienza con el levantamiento de la iglesia, se desata el primer sello, comienza la ira del Señor, y entonces hay años de paz y seguridad, pero se rompe el pacto y comienza la gran tribulación, y debido a eso se establece también un sistema económico mundial conocido como la marca de la bestia, que nadie podrá comprar ni vender. Entonces es contraproducente pensar, y recuérdese que habla la Biblia, el misterio de la iniquidad.
dice que está en acción. Esa es la plataforma, esa es la operación secreta que se ve en público, que está operando. Ciertamente ese misterio de iniquidad que es responsable de preparar la plataforma para que se manifieste el hijo de perdición, aquel inicuo que Dios matará con el espíritu de su boca, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, que es el anticristo. Amén. El misterio de iniquidad es la preparación social, política, religiosa, espiritualmente hablando, que es la preparación, es la plataforma. ¿Ve? Toda esa plataforma, todo lo que estamos viendo del movimiento feminista, del movimiento LGBT, de los movimientos abortistas, de los movimientos de llamar a un líder mundial, todo eso es el misterio de iniquidad. Pero nosotros entendemos que al presente, como dice la Biblia, que hay algo que lo detiene, y vamos a aplicar eso ahorita. Hay algo, que es ese algo conforme a las escrituras. Entonces tenemos que entender que esa marca de la bestia no se puede manifestar si primero no se manifiesta el anticristo, no establece su gobierno mundial. Entonces podemos llegar a la conclusión que todo esto es un prototipo, es una planificación, es un ensayo de lo que futuramente se conocerá como la marca de la bestia. Pero no estamos en la gran tribulación, porque ¿dónde está el anticristo? Amén. Gloria al nombre del Señor. No está por ningún lado, aunque mucha gente, su interpretación del Apocalipsis muchas veces es simbólica. Por eso es que llegan a tal conclusión, gloria al nombre de Jesucristo, cuando realmente, aleluya, de acuerdo al libro de Daniel, que es el Apocalipsis del Antiguo Testamento, entendemos que es un personaje literal, el anticristo. Gloria a Dios. O sea, otros dicen, pregunta número 5. La iglesia del primer siglo no creía en el arrebatamiento pretribulacionista. Entonces, por lo tanto, es nuevo. Es una pregunta. Ahora, es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente no tienen acceso a escritos patricistas. ¿Qué son escritos patricistas? Por ejemplo, si nosotros argumentamos y establecemos un sinnúmero de diferencias entre el arrebatamiento y la segunda venida, otro argumento que se levanta, aunque lo podemos probar por la Biblia, pero como la pregunta es histórica, se tiene que debatir de la misma manera. Bueno, tú me tiraste un argumento histórico, que tú me estás diciendo a mí que el arrebatamiento pretribulacionista, la iglesia del primer siglo no lo creía, aunque usted no se lo puede probar por la Biblia, que la Biblia dice que no estamos puestos para ira, sino para alcanzar salvación, y eso lo dice expresamente en 1 Tesalonicenses capítulo 5, cuando habla acerca del día del Señor, que hace una referencia, que ese día del Señor hacía referencia al Antiguo Testamento 30 veces. El día del Señor es el día donde Dios desata los juicios. Por eso Pablo dice que no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Y también la Biblia dice que no estamos puestos para ira, sino para alcanzar salvación. Entonces, es cierto que no existe ningún argumento histórico. Ellos están hablando de que existe un argumento histórico. Entonces, de igual manera nosotros podemos debatir ese argumento histórico, gloria, por la misma historia. ¿Y qué utilizamos? Nosotros no utilizamos un libro secular. Y nosotros podemos utilizar, gloria al nombre del Señor, argumentos que se llaman argumentos patricistas. A ver si lo busco por aquí. Lo estaba leyendo ahora, gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios, si no lo buscamos por aquí, gloria a Dios. ¿Dónde? Yo lo tengo aquí abierto. Gloria a Dios, son escritos que he hecho y los quiero aquí leerlos. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a ver si está por aquí, por aquí, por aquí. Bueno, sí está por aquí. Muy bien. Entonces, realmente el argumento del arrebatamiento pretribulacionista se lo atribuyen que es nuevo, porque hay un libro en el 1980 que se escribió por Joan Bray. Hizo circular su libro El origen del rapto pretribulacionista, el cual enseña que no es una recuperación de la verdad que fue enseñada, luego abandonada, no nunca enseñada por 1800 años. Casi nadie sabía nada acerca de este plan.
Dicho esto, lanzó un reto a los que enseñaron el arrebatamiento será antes de la tribulación, que daría $500 a quienes le prueben lo contrario. Él dijo, a quien encuentre cualquier declaración, sermón o artículo en un comentario, cualquier cosa donde se establezca que antes del 1812 se enseñó la venida de Cristo en dos frases separadas por periodo establecido de tiempo, tal y como le enseñaron los que hablan de rapto antes de la tribulación, le daría $500. John Bray tuvo que pagar $500 porque le presentó evidencia de que en el 1788 un hombre de Dios escribió acerca del arrebatamiento pretribulacionista. Bray admitió con humildad su error y retiró a partir de ese momento su oferta. Amén. Ahora vamos a ver, y yo no voy a ir al 1780, yo voy a ir a la era del primer siglo de la era cristiana. Y vuelvo y repito, estos escritos son escritos patricistas. Usted puede ir a Amazon y hay unos libros de Ireneo, de Crisóstomo, de Policarpo y de un sinnúmero de padres. Se conocen los padres de la iglesia post-apostólica. Y obviamente no son libros, o sea, no es parte de la Biblia, pero cuando se argumenta, tienen más validez que cualquier otro texto de la historia. ¿Por qué? Porque están hablando de gente que escribieron y de ahí se da a entender el pensamiento de la iglesia del primer siglo a través de estos escritos. Amén. Entonces, nosotros podemos ir tan remoto como un hombre llamado Ireneo. Vivió del año 130 al 202. En esta era cristiana, fue obispo de la ciudad de León, Francia, fue testigo ocular del apóstol Juan y sus discípulos y discípulo de Policarpo, que a su vez Policarpo fue discípulo de Juan. Entonces, él escribió un tomo, gloria al nombre, tomo 5 contra la herejía. Y vamos a citar algo que él citó en ese libro. Dice, habrá una tribulación como no la habrá después del principio ni la habrá. Pues en los últimos tiempos los justos deberían luchar y vencer y recibir la incorrupción como una corona. Y también añadió, gloria al nombre del Señor, y por eso, cuando al fin de los siglos la iglesia se levantará, habrá una tribulación. Dice, Ireneo dice que luego del levantamiento de la iglesia, o sea, el arrebatamiento de la iglesia, habrá una tribulación cuando nunca la ha habido ni la habrá después de aquellos días, el cual está citando Mateo capítulo 24. También podemos citarlo un poquito más adelante de Ciprano, en el año 200 al 258 después de Cristo, fue obispo y mártir. Escribió una serie de tratados sobre diversos temas. En su tratado número 7, verso 25, dice la siguiente manera, gloria al nombre de Jesucristo, gloria al nombre del Señor. Dice, nosotros que vemos las cosas terribles que han comenzado, sabemos que las cosas aún más terribles son inminentes. Podremos considerar con mayor ventaja el partir de ellas lo antes posible. No le da gracias a Dios. No se felicitan que por salir anticipados ustedes se regocijados y librados a partir de los naufragios y desastres inminentes. Salúdenme en el día asignado a cada uno a su propio hogar, que nos arrebata de aquí y nos libra de las trampas del mundo y nos restaurará al paraíso y al reino. Claramente es una alusión de un escrito llamado Ciprano del año 200 al 258 y le cité Ireneo del año 100, que pertenece a la era de la primera iglesia, los primeros 100 años, y Ireneo era discípulo de Policarpo y Policarpo discípulo a su vez de Juan. Y cuando utilizamos los escritos patricistas, lo que estamos afirmando no son libros inspirados, eso lo sabemos, pero sí sabemos que son cómo pensaba la iglesia. Entonces, ese argumento que el arrebatamiento pretribulacionista es algo nuevo, se cae cuando nosotros apelamos a los escritos patricistas que hacen referencia de un arrebatamiento pretribulacionista. Pastor, ¿de dónde esta gente sacan eso? Obviamente, mi hermano, cuando la gente insiste en repetir lo que han escuchado
gloria a Dios, sin estudiar, cometen estos graves errores, por tanto se convierte en una mentira y se convierte en un engaño. Decir que el arrebatamiento pretribulacionista es una doctrina nueva, es un engaño, es una falsedad, ya que los escritos patricistas como Irineo, estamos citando a Irineo, que vivió en el año 100 de la iglesia, sí señalaba que había un rapto pretribulacionista. Le cité a Cipriano del año 200-258, y también estamos citando a Efraín el Sirio del año 300-375 después de Cristo. Fue diácono en Siria, posteriormente obispo de Nisbi. Fue el escrito prolífico, y entre muchos escritos nos dejó uno que habla claramente acerca del arrebatamiento, y dice lo siguiente: porque todos los santos y elegidos de Dios serán reunidos antes de la tribulación que haya de venir, y son llevados al Señor antes que venga la confusión que llenará al mundo. Claramente, tres citas le estoy citando, estos aparte, porque si podemos argumentar, le estamos argumentando y estamos trayendo un contraargumento de un argumento histórico. Cuando la gente trae argumento histórico, usted se lo debate con la misma historia porque es una mentira. Obviamente se lo podemos debatir por la Biblia, pero como es un argumento histórico, pone a mucha gente a dudar. Muchos dicen que fue un invento de los jesuitas, cuando los jesuitas no nacieron y no se formó la Compañía de Jesús después de la Reforma del año 1517, cuando fue la Reforma protestante. Luego la Iglesia Católica levantó la Compañía de Jesús para traer una contrarreforma, que fueron los jesuitas. Por tanto, decir mucho que se le cae la teoría que en el 1800 fue el invento de la teoría del arrebatamiento pretribulacionista, muchos entonces suben la fecha y dicen: no, eso fue un invento de los jesuitas católicos. Por tanto, es una mentira, porque los jesuitas católicos fueron después de la Reforma Protestante en el 1517. Por tanto, ambos argumentos de decir que el arrebatamiento, no hay escrito del arrebatamiento pretribulacionista antes del 1800, o decir que el arrebatamiento pretribulacionista es un invento de los jesuitas, ambos son mentiras. Porque sí existe evidencia histórica patricista de los escritos de los padres de la iglesia postapostólica. Son escritos, y le acabo de leer de Irineo, de Irineo del primer siglo, Cipriano del segundo siglo y Efraín el Sirio del tercer siglo, que sí habla claramente, aleluya, de un arrebatamiento pretribulacionista. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Poderoso el nombre de Jesucristo. Todo esto es un intento de Satanás y es un evangelio sin esperanza. Predicar que la iglesia pasará por la gran tribulación es predicar un evangelio sin esperanza. Dígame usted, ¿alguien me podrá mencionar qué beneficios hay en que la iglesia pase por la gran tribulación? ¿Qué beneficios hay o qué mensaje de esperanza le transmite a la iglesia que está viviendo principios de dolores? Y otro argumento muy interesante que levanta la gente es: ¿por qué la iglesia del primer siglo fueron martirizados, fueron vituperados, etcétera, etcétera? ¿Y qué nos garantiza a nosotros de que no vamos a pasar la misma suerte? Sencillo. Porque lo que pasó la iglesia la iglesia del tercer siglo, mejor dicho, la iglesia del segundo siglo, que fue perseguida por los diferentes emperadores, gloria al nombre del Señor, y no fue hasta la convocatoria de Constantino que vio esa grande visión, y por supuestamente fue una cruz, prendían fuego, y por esta señal vencerá, y Constantino pasó que la iglesia perseguida pasara a ser la iglesia del Estado. Entonces, la iglesia perseguida no fue una gran tribulación, porque para que cumplan los requisitos de la gran tribulación, tiene que decir: fue una tribulación cual nunca la ha habido ni la habrá después de aquellos días. Segundo, tiene que ser una tribulación mundial. Lo que estaba pasando en Israel era regional, era en contra de su nación. También otro argumento que he visto mucho por ahí, que es un argumento preterista, que es interpretar los escritos de Daniel, gloria al nombre del Señor. Voy a contestarle esa pregunta a Daniel ahora después de este argumento, gloria al nombre del Señor. Que ellos, los preteristas, interpretan a Daniel y mayoría de los pasajes de Apocalipsis como algo histórico que ya pasó. Pretenden elevar, aleluya, y decir que
la gran tribulación pasó en el año 70, en la era cristiana, cuando que incendiaron la ciudad y del año 70 comenzó la persecución para la iglesia. Es una mentira porque el texto claramente dice, habrá una tribulación cual nunca la ha habido ni la habrá después de aquellos días. Ahora, el historiador Josefo dice que murieron aproximadamente entre judíos y no judíos 1 millón de personas. Ahora usted se remonta a la Segunda Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, de acuerdo al Museo de la Historia del Holocausto, el número que llegaron y que concluyeron fue de 16 millones a 20 millones de judíos cual murieron en el Holocausto, ¿verdad? En la Segunda Guerra Mundial en manos de Hitler y su ejército y de Alemania. Por tanto, esto supera por mucho a la persecución de la iglesia, la persecución de la iglesia en el año 70, que muchos preteristas que interpretan la escatología de un modo historicista dicen que eso fue lo que Cristo estaba diciendo. Lo que Cristo estaba diciendo en Mateo capítulo 24. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea Dios. Y claramente, Mateo capítulo 24. Ve que llegó el correo. Dios me lo bendiga a todos. Deja que llegó un paquete ahí. Gloria a Dios. Mateo capítulo 24. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Donde el texto dice que no habrá una tribulación ni la habrá después de aquellos días. Por tanto, cuando comparamos ese argumento de que fue en el año 70, se cae de la mata. Porque lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial fue mayor y aún así no es la gran tribulación. ¿Por qué? Porque la gran tribulación, por ejemplo, en un sello y en una trompeta, se morirá 1/3 parte de la población mundial y en otro juicio se morirá 1/4 parte de la población mundial. Actualmente, si sucedería la tribulación en estos tiempos y Cristo levantaría la iglesia, estamos hablando de una muerte de 3.5 billones de habitantes. Para que tenga una idea, la gripe española mató 200 millones. La peste negra mató a algunos 200 millones de habitantes sobre la faz de la tierra. Y estamos hablando que la gran tribulación simplemente sí pasaría, y habla unos datos de que en un juicio de los sellos morirá una 1/3 parte de la población mundial y una trompeta morirá 1/4 parte de la población mundial, 1/4 más 1/3 da un poquito más de la mitad. Aproximadamente hay 7 billones de habitantes sobre la faz de la tierra y si nosotros partimos 7 billones y damos un poquito más de la mitad, se refiere entonces a casi 4 billones de habitantes sobre la faz de la tierra. Entonces, decir que la tribulación fue en el año 70, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor Jesucristo, gloria al nombre del Señor Jesucristo, sería una ignorancia pero crasa. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara, dice que no habrá una tribulación después de aquellos días, ni la habrá. No hay una tribulación, ni ha habido, ni la habrá después de aquellos días. Por tanto, en el año 70 han habido situaciones que los judíos han pasado más graves que la persecución que el año 70, que murieron, por el historiador Josefo, dice que murieron 1 millón de judíos. Más sin embargo, en la Segunda Guerra Mundial murieron de 16 millones a 20 millones de judíos. Entonces esto supera el año 70, pero cuando vamos a la Biblia, la gran tribulación supera por mucho, porque ya le probé que morirán 4 billones de habitantes. Si fuera ahora el arrebatamiento de la iglesia, y él levantaría su iglesia, solamente en 2 juicios, de los 21 juicios revelados, se morirán sobre la faz de la tierra 4 billones de habitantes. ¿Ve? Ahora bien, gloria al nombre del Señor. Otra pregunta que voy ahora, otra pregunta es la pregunta de el arrebatamiento es a la final trompeta, y eso es una pregunta muy excelente también, porque hay mucha confusión. Lo que dice la Biblia en 1 de Corintios capítulo 15 versos 52 en adelante, 51 en adelante, donde la palabra dice que es a la final trompeta. Ahora, hay una gran diferencia y lo estoy buscando por aquí, porque ese argumento yo había argumentado, amén, gloria al nombre del Señor,
con gloria a Dios. Vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí. Muy bien. Vamos a ir eliminando una por una. Gloria al nombre de Cristo. Muy bien. La final trompeta. Gloria a Dios. La final trompeta. Vamos por acá. Gloria al nombre de Jesús. Muy bien. Hay un análisis al texto, ¿verdad? Hay un análisis al texto que, fíjense, las trompetas del Apocalipsis, la séptima trompeta la toca un ángel. Mas, sin embargo, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 15, dice el mismo Dios, con voz de mando, con trompeta de Dios. Entonces, el que toca la trompeta es Dios. Y haciendo referencia a 1 Corintios capítulo 15, verso 51, a la final trompeta, el texto, cuando usted lo analiza en diferentes versiones y usted analiza el contexto en el original o en el griego, lo que está diciendo es el final toque de la trompeta. Número 1, la diferencia entre las trompetas del Apocalipsis y las trompetas de 1 Corintios capítulo 15, verso 51, es que la trompeta del arrebatamiento la toca Dios y la trompeta del Apocalipsis lo tocan los ángeles, y son 7 trompetas. 1 Corintios capítulo 15, verso 51, no me está hablando de diferentes trompetas, me está hablando al final toque de una trompeta, es el final toque de una trompeta. No me está hablando de muchas trompetas. En el contexto original habla del último toque de la trompeta, o sea, habla de una trompeta, y la traducción dice a la final trompeta, pero lo original dice al final del toque de la trompeta. Entonces, es muy importante entender eso. Es muy importante entender eso porque es totalmente diferente. Gloria al nombre de Jesús. Por ejemplo, vamos a leerlo aquí. Habla del Apocalipsis capítulos, habla de 7 trompetas y 7 ángeles. En 1 Corintios 15, 52 habla del toque final de la trompeta, no de las 7 trompetas, a diferencia que es la última trompeta del Apocalipsis. ¿Y por qué se pierde? Hay otra traducción que dice cuando suene el último toque de la trompeta. Otra traducción dice se oirá el último toque de la trompeta. Aquí habla del último toque, no habla en sí de la última trompeta, sino habla del último toque. Ahora, posiblemente Pablo esté cogiendo esto del mundo militar, al igual que escribió en Efesios capítulo 6, verso 10, cuando habla del armamento del espíritu, trae una aplicación al armamento del armamento del soldado romano. En Roma se tocaban 3 toques. 3 toques en un campamento. El toque número 1, levantarse. Toque número 2, alistarse. Y toque número 3 de la trompeta es marchar. ¿Ves? 3 toques había en el ejército romano. Y el último toque de la trompeta era para marchar. Gloria al nombre del Señor. Para marchar. Gloria al nombre del Señor. Para marchar. Y eso es lo que Pablo está haciendo en la referencia del último toque de la trompeta. En fin, hermano, yo trato de buscar y analizar y entender, pero no existe ningún beneficio para la iglesia, porque muchos quieren aplicar texto como que por medio de pruebas y tribulaciones heredaremos el reino de los cielos. Pero no es lo mismo hablar de tribulaciones y hablar de gran tribulación. Tribulaciones son como iglesia, tribulación hablar como persona, tribulación personal. Pero hablar de gran tribulación, estamos hablando de una tribulación mundial. La Biblia lo confirma y lo ha venido confirmando desde el principio. Tipología, sombras del arrebatamiento. Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Elías fue traspuesto. Lo que pasó con Lot, que fue sacado de la ciudad y cayó juicio sobre la ciudad. Lo que pasó con Noé, que venía diluvio, pero él fue guardado junto con su familia. Entonces hay un sinnúmero de sombras y textos bíblicos que sí hay una esperanza. O sea, Dios va a levantar su iglesia. Cuando aquí hay otro estudio que podemos amanecernos aquí acerca de la analogía de las bodas judías con el arrebatamiento de la iglesia.
Muchos creen que el arrebatamiento es la segunda venida, pero ahí se quita ¿dónde? Ahí se quita el tribunal de Cristo. ¿Dónde va a ser el tribunal de Cristo? Ahí se quita las bodas del Cordero. ¿Dónde va a ser las bodas? ¿De cuándo y cómo? ¿Dónde va a ser las bodas del Cordero? Porque si Cristo habló en el contexto judío, las bodas judías duran 7 días. Entonces es igual lo que va a hacer la iglesia arrebatada al cielo. Entonces en ese sentido es contraproducente y no entiendo por qué hay tanta defensa en contra yo conozco gente que no creen en la iglesia pasará por la gran tribulación y están tranquilos. Mas sin embargo vemos otros, especialmente el mundo judaizante, entre otros, alabado sea Dios, que ahora en este momento de la historia han perdido la esperanza. Voy a finalizar también con esta conclusión. Yo venía diciendo un tiempo atrás, cuando hablaba acerca de, hermano, de los profetas, y se ha metido una zorra pequeña a la iglesia que ha distorsionado los eventos escatológicos donde por años se venía anunciando que venía juicio y juicio y juicio. Por eso que los juicios están reservados para la gran tribulación. Más sin embargo, lo que estamos viviendo son principios de dolores, que es la antesala que anuncia unos juicios mayores, que anticipa unos juicios mayores que vienen antes del arrebatamiento de la iglesia. Más sin embargo, la invasión de falsos profetas que ha venido y aún dentro de las filas de la iglesia pentecostal evangélica de sana doctrina diciendo que es juicio, cuando no es correcto decir que es juicio. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la iglesia de Pablo y Bernabé estaban en Antioquía y dice que había un profeta Agabo que dio a entender que vino un hambre sobre aquella zona. Vino un hambre sobre la zona, pero Agabo no dijo que era juicio. Él dijo que venía un hambre. O sea, Dios puede revelar que viene el terremoto. Dios puede revelar que viene un huracán. Dios puede revelar. Entonces el problema es que le estamos añadiendo al contexto bíblico, le estamos poniendo juicio y eso ha distorsionado que la iglesia pierda la perspectiva de cuándo son los juicios y cuándo no son los juicios. Y usted búsqueme aquí donde es que la Biblia habla de juicio antes, en el Nuevo Testamento, búsquemelo por favor. ¿Dónde es que vienen los juicios antes que la iglesia sea levantada? En ningún lado. Porque juicio es una sentencia. Claro que Dios castiga. Claro que Dios disciplina a sus hijos, a naciones, a países, a regiones. Dios disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Pero una cosa muy diferente es decir juicio. Juicio es una sentencia. Juicio es una sentencia que Dios ha dictaminado y los juicios están reservados para cuando la iglesia sea levantada, ser derramados. Y el Apocalipsis y los Antiguos Testamentos lo describen como en el libro de Joel, que viene el día grande y espantoso de Jehová. Entonces, por tanto, ese lenguaje que hemos utilizado durante años ahora ha provocado a muchos que su argumento o su fundamento, mejor dicho, caigan. Y eso usted le puede añadir a la falta de educación bíblica, escatológica dentro de las iglesias. ¿Sabe? Nos hemos concentrado en hablar tantos temas diferentes que realmente cuando usted analiza este evangelio lo que parece son psicólogos. Y yo no tengo nada contra esa profesión, pero cada zapatero con sus zapatos. Yo no puedo ministrar en psicología o pretender hablar psicología porque yo no estudié psicología. Es un ámbito que le corresponde al ámbito secular. La iglesia nos encargaron un mensaje espiritual que rompe cadenas, que liberta al cautivo, que mientras nadie pudo con el Garadeno, el poder de Dios sí pudo con el Garadeno, le rompió las cadenas, le echó fuera a los demonios, las legiones que tenía encima. Entonces hay un problema hoy en día que el evangelio ha sido mezclado con el secularismo. Ahora, pastor, dígame qué es el secularismo. El secularismo es quitar el Dios sobrenatural de las escrituras. Por eso que tenemos un grande cuestionamiento acerca del arrebatamiento y la gente se pone a pensar, pero ven acá, ¿y cómo va a ser ese día? ¿Y cómo esto? ¿Y cómo lo otro? ¿Y cómo que vamos a ser levantados por allá y la jopa se va a caer? Mire, hermano,
Yo no sé si la ropa se va a quedar o no se va a quedar. Yo no sé si los aviones se van a estrellar o no se van a estrellar. Esas son suposiciones que no tienen ningún peso a la hora de interpretar las escrituras. Si se caen los aviones, pues yo no sé. Si no se caen, pues tampoco sé. Pero aquí lo cierto es que Cristo viene antes de levantar la iglesia. Y hay ciertos argumentos que se levantan para levantar razonamiento. Un razonamiento que se aleja de la fe, del poder de Dios. Dígame usted, si Dios creó los cielos y la tierra en 6 días y al séptimo día descansó, ¿qué no habrá imposible para Dios? Dígame usted, si Él habló y existieron las cosas, organizó, separó la luz de las tinieblas con su palabra, organizó, separó el agua de la tierra seca, de la expansión. Dígame usted, ¿qué no habrá imposible para Dios? Entonces el problema es que muchos quieren interpretar la Biblia y a la misma vez limitar el poder de Dios para Él hacer lo que tenga que hacer, cuando lo tenga que hacer, en el momento que lo tenga que hacer. El problema es que tenemos mucha gente que quizá en un momento dado estudiaron la Biblia con unas buenas intenciones, pero se separaron de lo que es el ayuno, la espiritualidad. Nosotros no podemos separar la espiritualidad del estudio de la palabra, porque caeremos en error. Aquí el que ilumina las escrituras es el Espíritu Santo. Si no hay Espíritu Santo, se te va a formar un sancocho, hermano. Una mogolla del diablo. Se te va a formar un pote de espagueti en el cerebro. ¿Por qué? Porque a la vez que el Espíritu Santo está contristado, se fue de nuestras vidas, no hay una vida de espiritualidad. Hay una vida que lo que las obras de la carne se manifiestan. Pues mire, dígame usted entonces, ¿cómo es que vamos a poder entender los grandes misterios de la Biblia? Que en otra ocasión yo explicaba lo que es un misterio. Un misterio es, Cristo dijo, porque a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios. Es una verdad revelada, reservada para la iglesia, que se entiende por medio de una mente renovada. Si usted le pone otro librito, le pone otra cosa, le pone otro ingrediente, al que te tienes que iluminar es el Espíritu Santo, mire mi hermano, entonces sí que se perdió, está más perdido que un juez visco, como decimos nosotros aquí en Puerto Rico. El que ilumina, el que enseña, la Biblia dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Así que dejen de estar predicando de que la iglesia pasará por la gran tribulación, porque ese sí es la escatología que produce miedo. La escatología bíblica no produce temor a los que están redimidos con la sangre del Cordero de Dios, sino a los que no están preparados. Ese es el que produce el temor. Dígame usted, ¿qué esperanza produce el querer anunciar con tanta insistencia un arrebatamiento post-tribulacionista donde veremos el anticristo? Entonces la expectativa, ¿cuál es la expectativa de la iglesia? ¿Encontrarse con el Cristo o encontrarse con el anticristo? La expectativa de la iglesia es encontrarse con el amado. En ningún momento la Biblia te señala que te prepares para usted enfrentarse al anticristo. Si se da cuenta, toda la preparación cuando habla acerca de los tiempos finales es una preparación espiritual. No te está diciendo que haga un búnker, no te está diciendo que no hagas aquello, que no hagas lo otro, porque entonces si nos fuéramos a encontrar con el anticristo, la Biblia contendría unas grandes instrucciones de que usted prepare un búnker debajo de la tierra, haga una compra de 3 millones de pesos, váyase por un monte por allá por donde nadie lo conozca. No, la preparación es espiritual, porque nos tienen que conseguir llenos del Espíritu para que cuando la trompeta suene nosotros estemos ready para volar para el cielo. Alabado sea el nombre de Cristo. Así que hermano, la Biblia es clara, sencilla, precisa, concisa. Que Dios nos ayude. Usted en su página proclame que Cristo viene y que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Prepárese, estudie, argumente, háblelo a diestra y siniestra. Obviamente la iglesia carnal, la iglesia de la Odisea, vamos a ponerla así, no entiende estos asuntos, más aquellos que tenemos el Espíritu Santo, sabemos que la iglesia, aleluya, no va a pasar por la gran tribulación, porque es la bienaventurada esperanza. Esa bienaventurada esperanza, la esperanza es el estado de ánimo en cual se espera algo prometido. Estamos en la antesala. Nos están enseñando cómo será el escenario 1000 veces más. O sea, si esto es la gran tribulación, quedarse en las casas, ver Netflix, si quedarse en la casa,
si quedarse en la casa, gloria al nombre del Señor. Vamos y ver Netflix, es la gran tribulación, pues esta tribulación está tremenda, ¿sabes? Dice Daniel Sánchez, pastor, los que se cortan la cabeza serán salvos. No lo veo lógico, explíqueme por favor. Bueno, cuando la Biblia habla en el capítulo 7 de Apocalipsis y habla de dos grupos, habla de los 144,000 que son de la nación de Israel, sellados, y la Biblia dice claramente que son siervos. Esa palabra siervo es diaconía. La palabra diaconía es servicio. Segundo, no hay nadie que acepta a Cristo, nadie que genuinamente acepta a Cristo y se quede callado. Siempre todas las reacciones de la gente cuando aceptan a Cristo y sus ropas son lavadas y emblanquecidas, su reacción es predicar a Jesucristo. También tenemos en Apocalipsis capítulo 7, dice, después de esto miré una multitud de toda lengua, de toda raza, de toda nación. Obviamente son pueblos no alcanzados. Ahora, ¿por qué son pueblos no alcanzados? Porque la predicación luego de la tribulación seguirá por los 144,000, por los 2 olivos y por los ángeles que predicarán el evangelio eterno para testimonio de todas las naciones. Ahora, para testimonio es muy importante porque la Biblia dice en Hechos capítulo 1, verso 8, y recibiréis poder para ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Y aunque muchos creen que los ángeles simplemente van a informar del evangelio, no hay ninguna evangelización sin fruto. Todo esfuerzo de evangelización siempre produce fruto. Ahora, por eso que la iglesia no va a estar en la gran tribulación. ¿Por qué? Porque ahora esa responsabilidad cae sobre la iglesia. La gran comisión, Marcos 16:15, Mateo capítulo 28. Esa gran comisión es para la iglesia, predicar, hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa responsabilidad sobre la iglesia. Más, sin embargo, en Apocalipsis no se ven la iglesia predicando. ¿Ve? Se ven esos grupos que le acabo de mencionar. ¿Y por qué se va a seguir predicando? Busquen las estadísticas de los pueblos no alcanzados. Aproximadamente hay 2.5 billones de habitantes sobre la faz de la tierra que no han escuchado acerca del evangelio de Jesucristo. Entiéndase, tribus remotas, entiéndase, ventana 1040, entiéndase, países de la prohibición del evangelio. Por eso es que en la gran tribulación, personas que no conocieron al evangelio serán salvas. Muchos quieren decir o atribuir o expresar que debido a que la Biblia dice en Romanos capítulo 11 de la plenitud de los gentiles, y obviamente entendemos que la atención será para Israel, de igual modo podemos llegar a la conclusión que en este tiempo el corazón de Israel está endurecido en parte. Entonces sería argumentar que en este tiempo el pueblo de Israel, ninguno de ellos ha conocido al Señor. Y muchos judíos han conocido en este tiempo, que es la era de la iglesia, a Jesucristo como Salvador. De la misma manera que aunque la atención será para Israel en la gran tribulación, de igual manera, personas que nunca han conocido al evangelio de Cristo serán salvos. Ahora, lo que produce salvación no es que la gente se corte la cabeza. Lo que produce salvación sigue siendo la sangre del Cordero de Dios. Y la Biblia lo dice en Apocalipsis capítulo 7, donde se añaden a los mártires de la Biblia. A los mártires se le añaden en Apocalipsis capítulo 7. Y gloria al nombre del Señor. Bueno, el pejo aquí está aprovechando, cogiendo todo aquí para morder. Ahí, santo. Proverbios capítulo, Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7. Gloria a Dios. Dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono, en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca, con palmas en las manos, clamando a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono del Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y los ángeles de los 4 seres vivientes se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraban a Dios, diciendo, la bendición y la gloria y la sabiduría, la acción, la gracia, la honra y el poder de la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos le habló diciendo,
estos que has visto, ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y él le dijo, Señor, tú lo sabes. Y me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado su ropa y han emblanquecido en la sangre del Cordero, porque están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo, y será sentado sobre el trono, extendiendo su tabernáculo sobre él. Entonces, muy interesante, ¿por qué? Porque lo que le va a salvar a ellos no es dejarse cortar la cabeza. Lo que va a salvar a ellos es que han aceptado a Cristo. Y por causa del testimonio de Cristo se convierten en mártires. O sea, no le estamos atribuyendo a la guillotina poder salvífico. El proceso sigue siendo el mismo. Aceptar a Cristo, lavarse sus pecados en la sangre del Cordero de Dios para estar de pie delante de la presencia de Dios. ¿Sabes? Y obviamente la única manera que esa gente salgan como mártires en la gran tribulación es que se dejen matar. Amén. Eso es todo. Y son mártires. Gloria al nombre del Señor. Que se van a completar el número de los que estaban debajo del altar. Gloria al nombre del Señor. Así que muy claro entender que hay una iglesia desechada. ¿Ve? Hay una iglesia que hay una iglesia que va a ser vomitada. Una iglesia que la Biblia dice, Pedro, que es necesario que el juicio comience por casa. Y cuando el juicio comienza por casa, ¿qué ha de hacer el impío? Entonces, es bien claramente que antes de Dios juzgar a la tierra, juzga a su iglesia. Por eso unos serán tomados, otros serán dejados. Separarán el trigo de la cizaña, los se van a separar. Y en ese momento, Dios dictamina en el arrebatamiento quiénes se van, quiénes se quedan. ¿Ve? Segundo, el juicio sobre la tierra. Es muy importante entender esos puntos que nos ponen en perspectiva. Gloria a Dios. Por eso es que el juicio comienza por casa. Amén, gloria a Dios. Y luego comienza por el mundo. Alabado sea Dios. Cuando la iglesia comienza por casa, ya hay un juicio sobre la iglesia. Ya los desechados están desechados. Está en el grupo de ¿qué? De los pueblos no alcanzados, los que nunca conocieron a Cristo, que entre ellos son gentiles, y está Israel. Gloria a Dios. Esos tres grupos hay que diferenciarlos. Así que, y los mártires. Así que, amén. Eso mismo, Daniel. Son los que no han escuchado el evangelio. Busque las estadísticas de los pueblos no alcanzados. Muchas veces cuando hacemos cultos misioneros y buscamos esas estadísticas, son billones de personas no alcanzadas, porque hay una densidad poblacional en lo que es el área del Pacífico. Esas islas Filipinas, lo que es la India, todos esos países son de mucha densidad poblacional, y muchos pueblos no alcanzados están en la ventana 1040. Por eso que este evangelio será predicado hasta el fin, dice la Biblia. No dice hasta el arrebatamiento, hasta el fin. Y por eso que hay una continuidad, que la iglesia será arrebatada, pero en Apocalipsis la iglesia no predica, porque no está ausente, está en el cielo con las bodas del Cordero. Aleluya, porque esa es nuestra esperanza. Así que lamentablemente, tras que estamos viendo estos tiempos difíciles, se han levantado muchos falsos profetas para quitarle la bienaventurada esperanza a la iglesia. Nosotros sigamos creyéndole a Dios que la iglesia va a ser, aleluya, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Hay una esperanza gloriosa para aquellos que estamos preparados, esperando al esposo. La iglesia verdadera no está esperando al anticristo. La iglesia falsa está esperando al anticristo. La iglesia verdadera está esperando al amado. No hay ningún texto en la Biblia que diga que la iglesia pasará por la gran tribulación. Eso es una realidad. No hay texto en la Biblia que prepare a una expectativa para que se enfrente al anticristo. No existe texto. Todo lo contrario, existe textos que afirman y que preparan a la iglesia para una expectativa, para el encuentro con su amado. Gloria al nombre de Jesucristo. Esa es la realidad bíblica de lo que estamos viviendo. Así que no quiero hacer este video muy largo, muy extenso. Le dejo por aquí. Dios me le bendiga. Un abrazo. Hacia adelante. Manténgase firme creyéndole a Dios, que estamos en los tiempos finales. Cristo viene. Aleluya. Y manténgase firme creyéndole al Señor. Así que un abrazo para todos. Que la gracia y la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes.